Que el Señor les bendiga a todos esta noche. Bueno, aprovechando que este es el mes de amor y amistad, ¿cierto? Bueno, hemos querido hablar acerca de la amistad también, pero de la amistad de nosotros hacia Dios. Cuando me dijeron que este era el tema, algo pasó en mi vida durante todas estas 2 semanas. Resulta que viví todo lo contrario. Mi mejor amigo, y de pronto las mujeres casadas que están aquí me pueden comprender, mi mejor amigo hizo algo sin mi consentimiento y nos hemos metido en un pequeño problema. He tardado 2 semanas, casi 2 semanas, en una indiferencia total. Entonces, pero algo hice, y es que iba a Dios y le decía: me siento así, me siento enojada, me siento molesta, tú no tienes la culpa, yo no quisiera sentirme así, pero tú has puesto en mí emociones. Y le fui franca a Dios: me siento aburrida, estoy cansada de... Y tuve esa confesión con Dios todos los días durante 2 semanas prácticamente. Y durante esas 2 semanas, todas las cositas que leía por ahí, de pronto revisando en internet, todo lo que me llegaba a mi correo, a mi celular, ¿cuál era el tema? Cómo solucionar relaciones, cómo restaurarlas, cómo perdonar, por qué debes perdonar. Y bueno. Y ha sido un tratamiento con Dios y entendí algo, y es que no podemos tener amistad con Dios si estamos enojados con Él. Y hay muchas circunstancias en la vida que nos hacen poner en estado de enojo contra Dios. Nos enojamos contra Dios cuando oramos y no nos responde. Y es que pensamos que Dios sí dijo que iba a ser nuestro amigo y que iba a estar con nosotros todos los días. Pero el hecho de que sea nuestro amigo no significa que sea nuestro igual. Y creemos que Dios, por ser nuestro amigo, algunos le llaman pana, otros le llaman vale mía. Y creemos que por esa familiaridad que creamos, ya vamos a tener a un Jesús al que siempre que lo frotas te va a salir y te va a decir: dime lo que quieres, cuéntame, ¿qué deseas? Y nos va a poner todo en bandeja de plata. Pero no es así. Nos enojamos contra Dios cuando en su soberanía nos quita algo que amábamos. Nos enojamos contra Dios cuando algo inesperado sucede en casa y decimos: pero si yo te busco, pero si ahora es que te estoy buscando más, ¿por qué me vienen más problemas? Nos enojamos contra Dios de una y otra forma y decimos: tú no me escuchas, ¿por qué las cosas me salen tan mal? Y nos empezamos a alejar de Dios, leemos menos la palabra, oramos menos quizás. Y esto indica que hay un entre nosotros, no importa cuántos años de creyente tengas, siempre van a haber momentos difíciles en tu vida, pero son necesarios. Dígale que está a su lado: son necesarios. Los momentos difíciles son necesarios porque son en esos momentos difíciles en donde tú buscas y aprendes a depender de Dios, a confiar en Dios. Pero lastimosamente muchos guardamos todavía enojo contra Dios y venimos a la iglesia y cantamos y alabamos, pero internamente guardamos un guardadito allí que dice: estoy enojada contigo. Después de esto, ahora sí, dijo un predicador: tengo buenas noticias y malas noticias. ¿Cuál quieren primero?
Pero les voy a decir la buena. La buena noticia es que Dios está aquí. Y la mala noticia es que Dios está aquí. Es que eso depende de qué lado de la raya estés parado. Si tú eres amigo de Dios, es una buena noticia que Dios esté aquí. Pero si eres enemigo de Dios, no es tan buena noticia. ¿De qué lado de la raya estás? La Biblia dice que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y muchos de nosotros fuimos enemigos de Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia y bondad, mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún sus enemigos, pecadores, sinvergüenzas, aún así Cristo murió por nosotros. De manera que no hay una amistad con Dios, no puede existir amistad con Dios sino a través de Jesús. Porque fue Jesús quien nos dio reconciliación. Segunda Corintios 5:18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 18. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Solo a través de Jesús nosotros podemos tener reconciliación con Dios. La amistad íntima con Dios es solo posible por su gracia. De hecho, cuando Jesús estaba siendo crucificado y murió, el velo que estaba en el templo fue rasgado de arriba hacia abajo, indicando que solamente la mano de Dios fue quien te dio esa vía ahora libre a su gracia y a su trono. No fue de abajo hacia arriba como si hubiera sido la humanidad quien lo hubiese logrado. Fue de arriba hacia abajo, porque el único que nos podía hacer salvos fue Jesucristo. Es nuestro Señor y nuestro Salvador. Juan 15:5 dice que somos sus amigos, pero no somos jamás sus iguales. Dice la Escritura, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ese es el 15. Ahora, Juan 15:14. Dice, vosotros sois mis amigos, y hay una condición: si hacéis lo que yo os mando. Está bien, yo los voy a tener a ustedes por amigos, pero ojo, hay una condición: si ustedes hacen lo que yo mando. Entonces no hay amistad con Dios si no hay obediencia a Dios. Se necesita ser obediente a Dios para tener amistad con Dios. De otra manera no podríamos ser sus amigos. Primera de Timoteo 2:5. Esta amistad dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es una amistad que no tiene barreras. Dios nos ha dejado un camino y ese camino se llama Jesús. No nos ha dejado intermediarios. El único camino para ser amigos de Dios, para ser reconciliados con Dios, se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Intimidad se llama intimidad, todo y sin secretos. La intimidad, buscando allí en San Google, dice el término intimidad viene del latín intimus, significa recóndito, que está en el fondo de algo, situado en lo más interno, lo que está más adentro de todo. Vamos a ver si veamos la figura número 1, Angie, por favor. La figura número 1, o por allá atrás. Okay. En esa figura número 1 notamos que Dios está poniéndonos en lo más profundo, mientras se ve,
del corazón de Él. Intimidad con Dios es Dios poniéndonos en lo más profundo de su corazón, cubriéndonos por completo. Intimidad con Dios es cuando todo tu ser y no solamente una parte de tu corazón, sino todo tu ser, cada aspecto de tu vida, la segunda, cada aspecto de tu vida se adentra sin reservas en el corazón de Dios. Esa intimidad de Dios es Dios buscándonos, porque nosotros no le buscamos. No es algo que buscamos, no es algo que logramos, no es algo que merezcamos. Es Dios buscando a nosotros por iniciativa. Y este Dios viene y dice: yo quiero tener intimidad con el hombre, yo quiero tener amistad íntima con el hombre. Y usted dirá: pero ¿por qué un Dios tan grande, tan poderoso, tan santo quiere tener amistad conmigo? ¿Por qué? Bueno, eso es bien difícil de entender. Pero el libro de Éxodo, capítulo 34, verso 14, nos dice algo muy particular acerca de Dios. Éxodo capítulo 34, verso 14 nos dice que Dios es apasionado en sus relaciones. Éxodo 34, 14, Dios es apasionado en sus relaciones. Tan apasionado es Dios en sus relaciones que es muy, muy celoso, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Te quiere con exclusividad, no te quiere compartido, 100% o nada, frío o caliente, tibio no, todo. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Celoso. Esto indica que Dios en sus relaciones de amistad es un Dios que le gusta saberlo todo de tu boca, aunque Él lo sepa todo por su omnisciencia y por su omnipotencia. Entonces tenemos un Dios que busca de ti apasionadamente. ¿Qué tal si vemos la figura número 2? Creo que es donde está la 3. Mientras la abrimos, yo creo que no sé, de pronto las mujeres sí detallan un poquito lo que aparece allí. Son como unas bolitas de gel, de plástico, y tienen algo en particular, y es que cuando esas bolitas de gel son pequeñitas, pero cuando empiezan a estar sumergidas dentro del agua, ellas comienzan a crecer y crecer y crecer. Pues así es. ¿Por qué es importante tener intimidad con Dios? Porque cuando tú tienes intimidad con Dios, cuando tienes una relación profunda con Dios y no tan solamente por encima, esa misma presencia de Dios te cubre totalmente. Porque solo cuando tú entras en intimidad con Dios es que tú vas a absorber de Dios su presencia. Y esa presencia de Dios te da crecimiento, te hace crecer y te hace fructificar. Te hace ser fructífero en lo que haces para el Señor. Cuando no estamos dentro de esa presencia, sumergidos en esa presencia, no hay crecimiento y no somos fructíferos, porque nos falta meternos cada día más y profundizar en esa presencia del Señor. Por aquí tengo un lapicero. Supóngase usted, esto es un lapicero común. La parte externa de este lapicero es de plástico, pero dentro tiene algo que conocemos como tinta o mina. Sin embargo, cuando usted va a la tienda, no dice: véndame una tinta y una cáscara. No, ¿verdad? Usted dice: véndame un lapicero.
Haga de cuenta que lo que está por fuera, que es de plástico, ¿cierto? Esa es la presencia de Dios. Es el lugar de intimidad con Dios. Y haga de cuenta que la tinta que está adentro es usted. Cuando usted y yo nos sumergimos en esa presencia de Dios y Dios comienza a usarnos y comienza Dios a transformarnos y comienza Dios un proceso de manera que ya el tú que estás dentro se va desgastando, pero el Dios que está por fuera cubriéndote te va a dar la fortaleza para que sigas llamando. Te puede estar vacío, pero te van a seguir llamando lapicero. Lo que Dios quiere dentro es que tú entres en su presencia, es para que cada día tú estés más vacío de ti mismo y más lleno de Él. Más de Dios y menos de ti. Cuando estamos en la intimidad donde somos envueltos completamente por su presencia, esta presencia nos purifica desde lo más profundo hacia afuera. Una persona que tenga este tipo de relación íntima con Dios crece y da fruto abundante. Jesús nos dio ejemplo de intimidad con el Padre. Él lo buscaba, así estuviera muy cansado, se levantaba muy temprano en la mañana o después de un largo día de trabajo, pasaba toda una vigilia en la presencia del Señor orando. Pero eso no indica que Jesús solamente estaba con Dios solamente en ese ratico de la mañana o en ese ratico de la vigilia. La verdad es que intimidad va mucho más allá de un lugar secreto o de un tiempo a solas. Sí, es bueno el tiempo a solas, pero ¿qué hay del resto del tiempo? Sí, es bueno y hay que hacerlo. Hay que determinar un tiempo a solas con Dios, pero ¿qué del resto del día? ¿Qué pasa con el resto del día? Dios es celoso y te anhela con ese celo. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Entonces, ¿qué desea Dios? Que lo tengas en cuenta, que lo incluyas en todo lo que haces. Inclúyelo cuando vayas al trabajo, cuando te subas en el Transcaribe, en una moto. Inclúyelo cuando vayas por el camino. Inclúyelo cuando estés lavando los platos. Inclúyelo cuando estés barriendo, cuando estés trapeando. Inclúyelo cuando te estés peinando. Inclúyelo cuando te estés vistiendo, cuando te estés poniendo los zapatos. Inclúyelo en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. Incluye a Dios en todo para que veas a Dios en todo. Inclúyelo. No lo ignores más. Dios no está solo en la habitación que tienes de cuarto de guerra. Dios no está solo en ese lugar de intimidad. Dios no está solo aquí. Él quiere ir contigo a todas partes. Es más, cuando salgas de aquí, Él te va a tocar el hombro y te dice: ¿me llevas contigo o me quedo? Yo quiero ir contigo a donde tú vayas. Y de hecho Jesús está allí. Por eso la mala noticia para muchos puede ser buena para otros, porque es que muchos no somos conscientes de que Dios está con nosotros todo el tiempo. Si fuéramos conscientes de esa presencia de Dios constante, pensaríamos más de 2 veces antes de pecar contra Dios. Claro, lo pensaríamos más de 2 veces porque sabemos que Dios está allí. Si fuéramos conscientes de que la presencia de Dios va con nosotros a cualquier parte, que es como nuestra sombra, nuestra mano derecha, es nuestra sombra, no se separa de nosotros por nada. Dios está allí. Tenemos que ser conscientes cada día de que Dios está no solamente en un tiempo de nuestro día, sino todo el tiempo. Tengamos en cuenta eso, incluyámoslo. Ay, hermana, entonces voy a estar orando todo el tiempo, hablando con Dios, y cuando me toca hablar con la gente, y a mí que me toca atender clientes, y a mí que me toca atender niños. Les diré mi experiencia personal. Cuando yo entro a cada salón, le pido a Dios. Bueno, hay algunos salones que son más difíciles que otros. A los que son difíciles le digo: Señor, ve conmigo al frente, ábreme camino, dame sabiduría
y voy orando por los niños nombre por nombre si me acuerdo. Y cuando ya yo llego al salón de clase, el ambiente de alguna manera cambia y es transformado. Y le diré algo, el día que no lo hago, o las veces que no lo hago, ese día llego bien cansada a la casa, porque pareciera que todo lo hubiera hecho yo por mis fuerzas. Pero cuando le digo a Dios, acompáñame, usted no sabe la diferencia que hay entre trabajar con la compañía de Dios, conscientes de que Él está allí. Aunque yo lo sepa hacer, yo le digo, ayúdame. A veces le digo, yo no tengo ganas de trabajar hoy. ¿Por qué no mandas una lluvia a las 4 de la mañana? O a las 5. Mándala, Señor, a levantarme siquiera media hora más tarde. Y yo soy la única que piensa así. Yo sé que ustedes, hermanos, ustedes no oran de esa forma jamás. Pero eso me pasa. Mi hermano, incluyamos a Dios en todo. Para que usted tenga esa intimidad, usted tiene que ser sincero con Dios. Dígale al Señor cómo se siente. ¿Cuáles son tus emociones del momento? Si te sientes triste, aburrido, cansado, estresado, dígale al Señor cómo te sientes. Dios no se va a poner, no se va a estremecer o a sorprender o a enojar. E incluso cuando Abraham, Dios le dijo que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Abraham es conocido como el amigo de Dios. Y Abraham se atrevió a juzgar la actitud de Dios diciéndole, ¿vas a destruir al justo por el impío, con el impío? Se atrevió a evaluar a Dios, el acto de Dios. Cuando tú tienes intimidad con Dios, tú puedes hablar de Dios, con Dios de todo. Puedes hablar de fútbol, de comida, de receta. Puedes hablar de lo último en la moda. Puedes hablar de lo que viste en la televisión. Puedes hablar de lo último que viste en internet. Puedes hablar de lo que sin querer queriendo escuchaste. Puedes hablar con Dios de todo. Y a Dios les gusta cuando sus hijos se le acercan, no de manera esporádica, sino que tú constantemente mantengas con Dios esa intimidad, esa conversación permanente con Él. Entonces, para tener una verdadera y cada vez más profunda intimidad con Dios, es necesario que tengamos una conversación permanente y continua con Él, siendo conscientes de su presencia fiel. Coméntale lo que estás sintiendo o pensando. Dios quiere que le incluyas en cada actividad, en cada conversación, en cada problema y hasta en cada uno de tus pensamientos. Usted dirá, Dios es tóxico. No, pero si lo fuera, esa toxicidad de Dios te va a purificar. No necesitas distanciarte de tu rutina diaria para acercarte a Dios. Necesitamos tiempo a solas, pero no es solo una parte del tiempo. Dios dice, puedo estar contigo todo el tiempo. No tienes que distanciarte de tus cosas diarias y decir, no, es que yo necesito 3 días. Está bien los retiros, buenos los campamentos, pero ¿por qué esperar un campamento para tener intimidad con Dios? ¿Por qué esperar un evento especial para tener intimidad con Dios cuando tú tienes a Dios todo el tiempo contigo? Rick Warren decía esto: practica su presencia. Y entre estas cosas, él aconseja en su libro de Una vida con propósito, dice, medita en su palabra. No puedes leer la Biblia a las 24 horas, pero puedes meditar y pensar en ella durante el día. Meditar en quién es Dios, lo que ha hecho y lo que ha dicho. No puedes amar ni obedecer a un Dios que no conoces, y no le conoces si no conoces su palabra. Primera de Samuel 3:21. Y ya estamos con esto cerrando. Primera de Samuel 3:21. Nos habla acerca de
la experiencia que tuvo el profeta Samuel y la forma como Dios durante ese tiempo, antes de Samuel, había durado mucho tiempo sin hablar. La Biblia dice que no había visión, no había palabra. Pero cuando llega el profeta Samuel y se acerca a Dios, Dios se acerca a él más bien y le revela, dice: Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Dios se le revelaba al profeta Samuel, le revelaba su palabra y lo que debía hacer. Salmo 25:14 dice que los secretos son revelados a sus íntimos amigos. Por eso el título, íntimos, todo, porque es todo nuestro ser, todas las áreas de nuestra vida Dios quiere cubrirlas, y es todo el tiempo el que Dios quiere estar con nosotros, no solamente un momento. Y el Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Cuando tú estás en intimidad con Dios y eres un amigo íntimo de Dios, Dios te revelará sus más profundos secretos. No hay amigo íntimo que se pueda decir íntimo si no dice secretos. Sus secretos, lo que hay en su corazón, lo que hay en el corazón del Padre. Dice la Escritura que el Espíritu Santo las revela. Hay cosas secretas de Dios para ti que tú todavía no las has descubierto. Muchos de nosotros nos hemos quedado contentos solamente con servir a Dios y ya, y nos hemos olvidado de que muchas veces se le puede servir a Dios sin tener presencia de Dios, sin tener intimidad con Dios. Jesús fue seguido por la multitud, pero esa multitud solo seguía a Jesús por lo que Jesús le podía dar, más no por lo que Jesús era. Por eso lo buscaban solamente por el pan y los peces. Jesús tuvo muchos seguidores, y dentro de esos seguidores tenían poder para sanar enfermos, limpiar leprosos y hacer milagros. Pero muchos de esos seguidores, dice la Escritura, se acercarán a la puerta del cielo: Señor, Señor, ábrenos. Y el Señor dirá: no te conozco. Porque es que muchos pueden portar el poder de Dios sin portar presencia de Dios, porque no tienen intimidad con el Padre. Y no se puede tener intimidad si no hay obediencia, ya lo habíamos dicho. Muchos también seguían a Jesús, muchos religiosos. Y el religioso siempre tiene la capacidad de señalar a otros, de criticar y no hacer nada. Hablan, critican y son los que menos hacen. Ni hacen ni dejan hacer. Eso fue lo que Jesús dijo. Entonces, ese tipo de cristianos que está pendiente solamente a cómo lo hizo otro, pero no buscamos, no nos miramos dentro a ver qué tenemos. Necesitamos, mis hermanos, cada día adentrarnos más en esa intimidad con Dios para que podamos estar en su secreto. No es solamente un tiempito, no es un lugar X, es Dios mismo con nosotros continuamente.